Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta nueva temporada del ciclo de conferencias del Laboratorio de Tecnociencia y Sociedad. En esta ocasión nos acompañan dos personas que están trabajando por un proyecto muy interesante con la Comisión Nacional de Búsqueda. Voy a pasar a presentarles y cada uno de ellos hará como su ponencia, hablándonos un poco de lo que les corresponde hacer dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda, desde sus propias disciplinas y también a través de un trabajo multi e interdisciplinario. Así que les presento, estamos con el maestro Javier Yankelevich, que él es historiador por la UNAM y maestro en Ciencias Sociales por la Flaxo. Entre 2016 y 2019 fue investigador del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde realizó investigaciones sociojurídicas sobre las conexiones entre la desaparición de personas y distintas ramas del quehacer judicial. Desde 2019 trabaja en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en la que actualmente tiene a su cargo dos temas: la búsqueda de las personas desaparecidas forzadamente durante la Guerra Sucia y el cruce masivo de múltiples bases de datos con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas para producir información relevante para la búsqueda. También tenemos a la doctora Mariana Martínez Sánchez. Ella es doctora en investigaciones biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó postdoctorados en el Instituto de Física y el Centro de Ciencias de la Complejidad. Ha impartido cursos de análisis de datos y redes biológicas en México, India y Kenia. Trabajó como científica de datos en el CONACYT y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Colabora en proyectos de divulgación de la ciencia y colectivos como Cienciorama y Veredeando Sierra de Guadalupe. Sus principales temas de investigación son análisis de redes, ciencia de datos y fenómenos complejos. Actualmente es investigadora en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Así que estamos por iniciar esta primera conferencia del semestre 2023-2 y les agradecemos a los ponentes por estar de este lado. Muchas gracias. Hace un momento Christopher usó la expresión guerra sucia. ¿Podría levantar la mano las personas que tienen alguna idea de lo que Christopher hizo referencia con esas dos palabras? Una media mano levantada. 2, 3, ok, 4, 3 y medio. Ok. Para poner a todos en un piso parejo, les voy a contar que guerra sucia es una forma actualmente cuestionada de hacer referencia a un periodo de violencia de Estado en nuestro país, en el cual instituciones de seguridad pública y defensa nacional del Estado mexicano perpetraron sistemáticamente graves violaciones de derechos humanos en contra de grupos disidentes, notablemente de izquierda, algunos de corte civil y otros de corte armado o guerrillas. Para esto, agencias de inteligencia del gobierno mexicano, como la Dirección Federal de Seguridad, agencias de la Secretaría de la Defensa Nacional, como los batallones de Policía Militar o el Batallón de Fusileros Paracaidistas y escuadrones de la Fuerza Aérea, policías judiciales, federales y estatales, policías municipales, recurrieron sistemáticamente a la desaparición forzada de personas en todo el territorio nacional, utilizando para esto los recursos de sus corporaciones, deteniendo de forma ilegal, trasladando de forma clandestina, torturando para obtener información, en algunos casos liberando o encarcelando y procesando de manera legal, pero irregular, y en otros casos arrojando los cadáveres de las víctimas como escarmiento para sus compañeros. En otros casos más seguimos buscando a las personas. Buscar a estas personas que a la fecha permanecen desaparecidas es mi trabajo desde marzo de 2019. Estamos hablando entonces de víctimas de desaparición forzada de personas. Comenzada, la desaparición forzada es un delito permanente que se
consuma de forma continua hasta que la víctima aparece, de forma que mientras no los localicemos, siguen siendo víctimas. Desapariciones forzadas comenzadas aproximadamente a mediados de la década de 1960 y terminadas, según el historiador que consultes, entre principios, mediados o finales de la década de 1980. Es decir, personas que han sido buscadas por sus familiares durante los últimos 40, 45, 50 o 55 años en una larga lucha para que el Estado les diga dónde están y qué hizo con ellos. Es difícil contar las historias de los sobrevivientes, las torturas a las que fueron sometidos y los entrenamientos a los que los agentes encargados de ejecutarlas acudieron en instalaciones militares, en instituciones estadounidenses, los intercambios metodológicos en técnicas de tortura con los militares de las dictaduras latinoamericanas, de Argentina, Chile. Las técnicas de tortura son bastante semejantes, incluyen cosas como violaciones tumultuarias, violencia sexual con ratas, asfixia, choques eléctricos en genitales, en fin, una larga historia en la más absoluta impunidad en nuestro país. Lo que nos convoca hoy es una herramienta computacional que hemos desarrollado en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, una institución pública del gobierno federal creada en el año 2018, no judicial, no somos una autoridad de investigación de delitos, que se dedica a buscar a todas las personas desaparecidas, cualquiera sea la circunstancia en que se volvieran ilocalizables, lo cual incluye, pero no se limita a, las víctimas de estas desapariciones forzadas. El sistema Angelus, que es en lo que centraremos la discusión, decía, es una herramienta de computación que nos ayuda a organizar la información que obtenemos de distintas fuentes, incluidos los propios documentos que los perpetradores dejaron. No los dejaron para nosotros, pero los tenemos. Los hicieron para ellos mismos y hoy los estamos leyendo a contrapelo y tenemos desafíos de organización de información que van más allá de lo que un cuaderno, una cabeza humana, un Excel pueden resolver. Entonces, gente como yo, que estudié historia, conseguimos tender una muy fructífera alianza y diálogo con gente como Mariana, que estudió investigación biomédica y se dedica a la ciencia de datos, para construir una herramienta que nos ayude a esclarecer el paradero de las personas que seguimos buscando desde esos años. Bien, de esto se trata la parte que yo voy a exponer. Me tardaré tal vez 25 minutos. Acto seguido, Mariana tomará el micrófono y entiendo que al final tendremos la oportunidad de un intercambio. Como les decía, la Comisión Nacional de Búsqueda es una institución federal creada en 2018 a raíz de una ley que se llama, lo diré solo una vez porque es muy largo, Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. A partir de aquí, la ley. Esa ley plantea varias cosas, una de ellas es la existencia de la institución en la que yo trabajo desde marzo de 2019. Esa ley también plantea un concepto muy amplio de persona desaparecida. Hoy en México, legalmente, cualquier persona cuya búsqueda sea solicitada a la autoridad por cualquier otra persona se convierte en una persona desaparecida. Y eso incluye una variedad de causas y circunstancias que es muy importante considerar cuando uno se dedica a buscar a estas personas, porque no a todas las vas a encontrar igual, ¿verdad? Incluye cosas desde guerrilleros asesinados, lanzados desde avionetas militares al Océano Pacífico en 1977, hasta personas con demencia senil que salen de su casa y se extravían. Desde migrantes secuestrados en Tamaulipas para extorsionar a sus familias o reclutarlos como fuerza de tareas para los cárteles, que fueron asesinados, mutilados e inhumados en una enorme fosa, hasta personas que se accidentaron en carreteras
y se volvieron ilocalizables para su familia, mujeres huyendo de la violencia de sus propias parejas, que hacen las denuncias y ponen al gobierno a buscar a las que de hecho son sus víctimas. Es muy amplio lo que hoy se entiende por persona desaparecida en México. Es importante entenderlo porque de otro modo nunca vamos a encontrar a estas personas, ¿verdad? Hay que entender qué es lo que causó o qué es lo que puede causar la imposibilidad de localizar personas. Decir que hay distintas causas de que una persona se vuelva ilocalizable, de que su búsqueda sea solicitada, de que exista la obligación del gobierno de encontrarla, no es lo mismo que decir que todos los casos son absolutamente distintos, ¿no? Conviene reunir lo que es semejante, igual que en nuestras casas conviene reunir los artículos para cocinar en la cocina, los artículos para higiene personal en el baño, igual que en una biblioteca conviene reunir los libros por tema, ¿no? Mientras más agrupado esté lo que es semejante, más fácil va a ser trabajar con ello, acceder a ello, resolver los problemas. En ese sentido, los casos de desaparición ampliamente entendidos pueden subdividirse, al menos una parte de ellos, en patrones. Y a eso el protocolo de búsqueda lo llama búsqueda por patrones. Si yo me doy cuenta que constantemente hay personas migrantes que intentan atravesar el desierto de Sonora, Arizona, para llegar a Estados Unidos y con las que se pierde contacto, los casos me van a ir llegando uno por uno, ¿verdad? Pero hay algo común a esos casos. ¿Qué es lo común? El desierto y la Border Patrol. Entonces yo puedo generar una estrategia especializada para buscar a las personas cuyo caso se parezca a este patrón. Esta agrupación de los casos es llamada búsqueda por patrones. Los casos a los que hice referencia en la primera parte de mi exposición constituyen un patrón de desaparición. ¿Por qué constituyen un patrón? Porque es una violencia ejercida de forma sistemática en contra de víctimas semejantes entre sí por los mismos perpetradores, utilizando los mismos vehículos, los mismos recursos institucionales para trasladar, torturar, obtener información de las víctimas, usarlas como rehenes unos contra otros y finalmente sea para liberarlas, encarcelarlas o disponer de ellas de un modo que nos impide conocer dónde están. Hay algo que es semejante en estos casos que los hace parecidos entre sí y distintos al caso de Celso, que intentó cruzar el río Bravo y se ahogó, ¿verdad? También debe ser buscado, también es una persona desaparecida, también su familia tiene derecho a saber dónde está, pero las técnicas que nos ayudan a encontrarlo son muy distintas a las técnicas que nos ayudan a encontrar a las víctimas de lo que hoy estamos discutiendo. En 2019 se funda en la Comisión Nacional de Búsqueda un equipo especializado en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada de la guerra sucia. Yo dirijo ese equipo. Es un equipo de especialidad que está constituido de forma interdisciplinaria, en el que hay historiadores, latinoamericanistas, científicos de datos, arqueólogos, criminalistas, bajo distintas formas de adscripción, y que tiene la misión de reunir toda la información sobre estos casos y de buscar a todas estas personas desaparecidas de forma conjunta. Y tú dices, bueno, pues ¿cuál era la alternativa? ¿De qué otra forma podrían ser buscadas estas personas si fueron llevadas a las mismas cárceles clandestinas, a los mismos cuarteles? ¿A quién se le podría ocurrir una forma distinta para hacer este trabajo? Y esa es la normalidad de las instituciones de justicia. Decir, esta es la montaña de papeles, que es el expediente por la desaparición forzada de Alicia, le toca a Mariana. Esta es la montaña de papeles, que es el expediente por la desaparición forzada de Juana, le toca a Carmen. Este es el expediente por Raúl, le toca a Christopher. Y esas tres personas, dos fueron secuestradas juntas, las tres se encontraron en una cárcel clandestina y tenemos un testigo que las ubica a las tres y además las tres fueron torturadas por un hombre al que le decían el Mister. Pero cada una su montaña de papeles en su oficina distinta con su agente del Ministerio Público distinto. La información nunca se integra, a pesar de que refleja el mismo patrón de violencia. Entonces, lo que hacemos en este equipo especializado es una única estrategia para buscar a lo que son víctimas de lo mismo, ¿verdad? A lo que son víctimas de lo mismo. Les voy a dar un ejemplo más, porque de pronto todavía no resulta evidente los problemas que acarrea la fragmentación. Puede haber
un agente que haya participado en la detención y en la tortura de 50 personas. Puede haber un piloto de la Fuerza Aérea Mexicana que haya manejado los aviones que lanzaban cadáveres al mar durante años. Por tanto, que tiene información sobre muchas víctimas y sobre muchos casos y sobre muchas otras personas que participaron. Eso es claro para todos. Bien. Cuando el Ministerio Público quiere llamar a declarar a este agente, la agente Mariana lo tiene que llamar a declarar por la desaparición de Alicia. La agente Carmen lo tiene que llamar a declarar por la desaparición de Raúl. Y el agente Christopher lo tiene que llamar a declarar por la desaparición de Juana. Y así 50 veces lo tienen que llamar a declarar, porque solamente le puedes preguntar por el delito que específicamente estás investigando en esa montaña de papeles que se llama expediente. Vean lo impráctico que es esto, ¿no? Digamos, si fueran delitos aislados, algún sentido tendría, pero no son delitos aislados, ¿verdad? Hay una maquinaria institucional operando de forma sistemática durante 20 años para desaparecer estas personas. Mantener la información fragmentada, atomizar los esfuerzos, es una receta para el desastre. Nuestra estrategia de búsqueda, insisto, está especializada. No va a servir para encontrar a Pascuala asesinada por su ex marido en San Cristóbal de las Casas, no va a servir para encontrar a Celso ahogado en el río Bravo. Sirve, pensamos, esperamos, para localizar específicamente a estas víctimas. Tiene 6 partes. Solamente voy a enfatizar la última, que es la que nos reúne hoy, que es la que tiene más conexión con interdisciplina y nuevas tecnologías. Pero no se entiende para qué sirve esa parte si no se habla de lo demás. Si nosotros fuéramos a reconstruir, para buscar las trayectorias de los migrantes desaparecidos en el desierto, ¿qué papeles podríamos usar? ¿Qué papeles dejaron los migrantes guatemaltecos que ingresaron irregularmente al territorio nacional cruzando el Usumacinta en una lancha? Nada. ¿Qué papeles se produjeron cuando los coyotes que los iban moviendo desde Chiapas a través de Tabasco? Ningunos. No hay documentos, ¿no? Habrá un montón de chats de WhatsApp, no hay documentos. Para este patrón de desaparición forzada tenemos centenas de toneladas de documentos, porque los que perpetraron las desapariciones forzadas eran burócratas, eran empleados públicos, y el servicio público produce papel, produce cantidades estúpidas de papel. Enormes archivos para cosas administrativas, como cuánto se le paga a cada quien tiene asignado qué vehículo se quedó sin gasolina, a quién se despidió, a quién se promovió, papeles administrativos y papeles de inteligencia, en donde los perpetradores iban archivando los informes que escribían con la información que obtenían bajo tortura, los informes que producían al infiltrarse en las organizaciones estudiantiles como Orejas. Toda esta información de inteligencia también tiene sus archivos. Vean cómo este patrón de desaparición forzada nos sugiere una forma de búsqueda específica, que es, vamos a los papeles. Segundo, testimonios. ¿Testimonio de quién? De los familiares. Recuerden que nosotros buscamos personas desaparecidas a las que no conocemos. El punto 0 es que las podamos reconocer, y quienes las hacen reconocibles para nosotras son sus familiares, ¿no? Si yo no tengo forma de reconocer a Mariana, ¿no? Así me pidan ustedes la búsqueda de Mariana y la tenga yo al lado, no la puedo localizar, porque localizar es reconocer. ¿Cómo reconozco a alguien que no conozco? A través de la descripción de otros, ¿no? Testimonio de los familiares y testimonio de los sobrevivientes. Hay muchas personas que sobrevivieron a su desaparición forzada, algunos a más de una desaparición forzada, y que vieron por última vez a algunas personas a las que seguimos buscando, que pueden hablar de quienes les torturaron, quienes les atormentaron. Y por último, testimonio, o si ustedes quieren, declaraciones de los propios perpetradores o de testigos perpetradores o de gente que vio o supo. Tercer componente de la estrategia, vamos a campo. Los desaparecidos no están en nuestras oficinas, los desaparecidos no están en nuestras computadoras.
hay que ir a los lugares a los que la investigación nos va indicando que tenemos que acudir para localizar a estas personas. El cuarto componente es mantener a las familias informadas y tener un ciclo de comunicación con ellas. Las familias tienen derecho a participar del proceso de búsqueda, estar enteradas de lo que hacemos y a final de cuentas el esfuerzo se realiza por y para ellas. La existencia de mi institución se debe a la lucha de las familias de los desaparecidos. En última instancia, la Comisión Nacional de Búsqueda trabaja para las familias de las personas desaparecidas. Hacemos en nuestro equipo boletines informativos mensuales, los hacemos en versión audio, de texto, tenemos reuniones, les trasladamos documentos, discutimos con ellas, hay una fuerte inversión en mantener a las familias informadas y facilitar condiciones para que participen. El quinto punto es identificación humana. Los escenarios a los que la investigación nos va conduciendo no son escenarios de localización con vida, son fosas comunes, son fosas clandestinas, es el Océano Pacífico, barrancas, ¿no? Desfiladeros, incluso panteones municipales. No es lo mismo identificar una persona con vida que identificar una persona sin vida. Se requiere una estrategia de identificación humana. Entonces, tenemos desde el año pasado en Comisión Nacional de Búsqueda una rama nueva, se reformó la ley para crearla, que se llama Centro Nacional de Identificación Humana, y estamos comenzando a desarrollar una estrategia propia de identificación para estos casos. Y por último, lo que nos convoca, nos apoyamos en el poder de las computadoras para organizar la información. Y a partir de aquí vamos a empezar a hablar de problemas de información, de organización de información, de computadoras. Vamos a entrar en materia. El sistema se llama Angelus. Se llama Angelus por una alegoría de la historia que escribió un filósofo alemán en los años, supongo que 20 o 30, él moriría creo que en el año 34, 39, se suicidó, llamado Walter Benjamin, ¿no? Walter Benjamin vio ese dibujito que dibujó un amigo suyo llamado Paul Klee y escribió un párrafo en un libro que después se publicaría llamado Tesis sobre la historia, en el cual imaginó a la historia como un ángel, ¿no? Como un ángel que es empujado desde el paraíso irremediablemente por una tempestad y él puede ver cómo se acumulan las catástrofes humanas, ¿no? Sin poder ver el futuro y sin poder meter las manos en el desastre que se va desplegando frente a él conforme el viento lo empuja hacia el futuro. Entonces, nos pareció una metáfora atractiva para un sistema que se dedica a reconstruir las catástrofes de nuestro pasado reciente. Este es el dibujo moderno, lo hizo una ilustradora llamada Jimena Duval y ya incluye un componente computacional que Paul Klee nunca hubiera podido imaginar. El sistema Angelus en un párrafo es lo siguiente, es un programa de computadora que permite a un equipo de trabajo organizar y describir documentos, extraer y estructurar datos, incluso datos contradictorios y sin nunca perder la referencia a la fuente y consultar documentos y datos estructurados. Suena simple, llevamos 4 años desarrollando este proyecto. ¿Quién trabaja en él? El CONACYT, ya el logo es incorrecto porque ahora es Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, la CNB, el Centro de Investigación en Matemáticas y el Centro de Investigación y Docencia Económica. Lo digo con mucha intención porque sin esta alianza con la comunidad científica de este país no habría sistema, no habría muchas otras cosas en búsqueda de personas. Es muy importante la articulación con las universidades y los centros públicos de investigación para la búsqueda de personas desaparecidas. Razón que me trae aquí, digamos, así de importante es que hoy no busque desaparecidos por venir a alimentar esta importantísima vinculación con ustedes. El proyecto ha sido financiado en distintos momentos por la cooperación internacional o por el CONACYT o por nuestros propios bolsillos. Bueno, bla, bla, bla. ¿Qué problemas resuelve Angelus? ¿Por qué necesitábamos esta herramienta? Primero, tenemos un problema de coordinación. Somos muchas personas trabajando en esta investigación. Necesitamos una herramienta única que todos podamos alimentar y consultar. No sirve Word, no sirve Excel, no es suficiente Drive. No, necesitamos una herramienta que nos coordine, todavía más complejo. Algunos trabajamos en Comisión Nacional de Búsqueda, otros en Fiscalía General de la República, otros en Fiscalía de la Ciudad de México. Era necesario crear un sistema informático que nos permitiera trabajar en equipo, contribuir todos a una estrategia de organización de información. ¿Qué pasa cuando no tenemos un lenguaje común? Pasa lo que tienen en pantalla. Lo que tienen en pantalla es una foja de un expediente de una fiscalía extinta que se llamó FEMOSP,
la extinguieron en 2006, que trabajó estos casos durante 4 años. En esa hoja hay texto y hay unas notas a mano, con lápiz, las alcanzan a ver, supongo. ¿Qué significan esas notas a lápiz? Se dan cuenta que hay un problema de transmisión. No tenemos ni la menor idea de lo que esos fiscales hace 20 años investigando los mismos casos quisieron decir. Entonces, no solo es una cuestión de todos reuniendo juntos, porque lo mismo podría funcionar una caja enorme donde cada quien vaya y avienta papeles. Es un vocabulario común para describir lo que nos interesa. ¿De acuerdo? La coordinación también pasa por llamar a las mismas cosas de la misma manera. Hay un problema de estandarización detrás de la coordinación. Segundo problema, son muchos papeles. Y no son solo papeles. Hay notas de prensa, hay testimonios, hay trabajos académicos, hay informes de organizaciones civiles, ¿no? Son muchas fuentes. Esto es solo una galería de uno de los archivos en los que estamos trabajando. Nunca vas a ver todos los papeles. Realmente, la cantidad de papel que estas instituciones pudieron producir durante 15 o 20 años, imaginen ustedes cuando van a tramitar una licencia de conducir, ¿cuánta gente la tramitó antes? ¿Cuánta gente la tramitará después? ¿Cuánta gente la tramitó durante 15 años? ¿Cuánto papel se juntó? Son escalas documentales muy grandes. Entonces, necesitábamos una estrategia que primero nos permitiera que cada papel solo fuera leído una vez por un integrante del equipo, ¿verdad? Porque si no, nunca avanzamos. Necesitábamos algún sistema que dijera estamos acumulando de forma neta la información. Y necesitábamos un sistema que nos permitiera reacomodar de forma flexible los documentos. El cuarto problema, o el tercero, perdí la cuenta, es la arquitectura de la información. Este ejemplo que yo les di de los ministerios públicos con una montaña de papeles caso por caso no es una caricatura, esa es la forma estándar de trabajar de la institución judicial. Esa arquitectura de la información hace y papel, es una arquitectura física de información, hace extremadamente difícil consultar la información. Hace que las organizaciones tengan enormes problemas para saber lo que saben, que parece una obviedad. Si ya lo saben, pues entonces, ¿qué tan difícil es saberlo? Es muy difícil, es muy difícil. En estos expedientes que están caratulados como desaparición forzada de Alicia, desaparición forzada de Rosendo, desaparición forzada de Juan, si yo quisiera saber todas las menciones que hay a Hermenegildo Galeana, ¿cómo podría hacerlo un perpetrador? Tendría que revisar página por página, millones de páginas, para ver en cuáles hay algo sobre el señor Hermenegildo. Si yo quisiera saber todo lo que hay sobre la 24 zona militar, lo único que sé de estas montañas de papeles, algunos con más de 100 tomos, es decir, montañas múltiples, esta es la desaparición de Juan, esta es la de Pedro. Si yo quisiera saber qué es lo que sé sobre 24 zona militar, página por página, es inviable, es decir, el ejercicio es a tal punto ineficiente que se vuelve imposible. Es imposible recuperar la información para las preguntas que vas teniendo sobre la marcha con este tipo de arquitectura, ¿no? Imaginen ustedes que cuando el Ministerio Público Mariana se cansa y se va y se designa en su lugar a otro Ministerio Público, él hereda 400 tomos. El primer año de su trabajo es página por página entender los antecedentes de los 80 casos que tiene la desgracia de haber heredado. Esta arquitectura de la información no sirve para hacer investigaciones complejas, ¿no? A ustedes que son bichos de computadora, que nacieron en la época digital, imaginen que yo les dijera, ya no trabajan más con computadoras. Así de precario los dejo. Prohibido computadoras. Van a hacer una investigación sobre 20 años de terrorismo de Estado en México, solo pueden trabajar con papel. Ya los voy a desarmar, ¿verdad? El control F ya no les va a funcionar, ¿no? Así de precario, ¿no? Así de inútil es la arquitectura de la información de los expedientes. Otro problema, los expedientes están dispersos.
No solamente los expedientes judiciales. Hay papeles de la Dirección Federal de Seguridad que están en el Archivo General de la Nación. Hay papeles de la Dirección Federal de Seguridad que están en lo que se llamaba CISEN y hoy se llama Centro Nacional de Inteligencia. Hay papeles de la Secretaría de la Defensa Nacional que están en el Archivo General de la Nación. Hay papeles del Servicio Médico Forense, de la Procuraduría del Distrito Federal que tiene hoy el INCIFO. Y así, hay papeles que tiene la CIA, hay papeles que tiene el FBI, hay papeles que tienen los historiadores, en fin, la documentación está dispersa, hay que reunir. ¿No? Hay que reunir todo lo que nos sirve para hacer nuestra investigación. Esta es una característica también importante. Los datos están relacionados, ¿no? Son los mismos perpetradores, los mismos lugares. Esto implica que podemos relacionar la información entre sí, ¿no? Podemos relacionarla de formas que nos hagan más sencillo consultarla y analizarla. Les voy a dar 2 ejemplos. Este es un listado de personas que estaban clandestinamente prisioneras en Campo Militar número 1A, en Naucalpan, Ciudad de México. No alcanzo a ver la hoja, pero creo que dice 77 o 78. ¿No? Cada día los agentes en esa base enviaban un informe de a qué personas tenían allí. ¿De acuerdo? En la arquitectura de expedientes del Ministerio Público, ¿cómo opera este papel? Tengo que fotocopiarlo tantas veces como expediente sea relevante para integrarlo al expediente 1, 2, 3, 4, 5. Y en ninguno de ellos va a estar la integralidad de esa información, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo. Esta es una nómina con fotografías de agentes directivos de la Dirección Federal de Seguridad. No recuerdo el año. Pero lo importante no es el año, sino el tipo de información. Estas personas estuvieron metidas en 9 de cada 10 desapariciones forzadas de la época. Si yo trabajo con una estructura de papel individualizada, tengo que fotocopiar esto, ¿no? 250 veces para que obre una fotocopia en cada expediente. Y en ninguno de ellos estoy relacionando la información. ¿Qué es lo que hace el Angelus? Y tenemos un tercer problema. Hay contradicciones. Esto también es interesante. Hay documentos que dicen una cosa y documentos que dicen otra cosa. Y a veces son complementarios y a veces son contradictorios. Lo que tienen en pantalla es un documento de la Dirección Federal de Seguridad que dice, si mal no recuerdo, que Adolfo Tecla Parra fue detenido en un mes, creo que en agosto, ¿no? Hoy está desaparecido esta persona. Y tienen otro documento de la Dirección Federal de Seguridad que dice que Adolfo Tecla Parra había sido detenido tras un enfrentamiento y quedó un agente policíaco a su custodia, pero él consiguió matar al agente policíaco y darse a la fuga, y está prófugo. Ambas cosas no pueden ser ciertas, ¿verdad? O bien lo detuvieron y lo están interrogando, o bien mató a quien lo estaba sometiendo y huyó. Les voy a decir cuál, digamos, todos pueden imaginar cuál es la real y cuál es la que fue producida como una ficción para consumo, ¿no? Pero hasta que no tienes los dos papeles juntos, ¿cómo evalúas? ¿No? La crítica de los documentos parte del análisis conjunto. Entonces necesitas un sistema que pueda absorber las contradicciones. ¿Esto con qué contrasta? Si yo hago un Excel que dice por cada fila un desaparecido, ¿cuándo fue desaparecido? Y tengo 2 valores posibles, ¿cuál pongo? ¿Cuál pongo? Solo cabe uno, ¿no? Si mi Excel además tiene validación de campos y solo cabe una fecha que dice 2 dígitos para día, 2 dígitos para mes, 4 dígitos para año, ¿cuál de los 2 pongo? ¿Cómo elijo? ¿Cómo genero una estructura en una matriz que pueda cargar con contradicciones e incertidumbres? Abro una columna nueva para toda la tabla que diga segunda posibilidad de fecha y otra tercera posibilidad de fecha. Y cuando quiero hacer un ordenamiento cronológico, ¿cuál uso? ¿No? Entiendo que hay varios aquí de ingeniería, entonces esto les debe resultar relativamente familiar. Hay incertidumbre en los datos. La desaparición es un ocultamiento de información, no es como hacer, ¿cómo se llama esto de data scrapping, ¿no? Agarrar Twitter y sacar 1.000.000 de datos y tu matriz queda hermosa, ¿no? Primera columna, día del tweet. Segunda columna, autor del tweet. Y está toda rellena. Y es perfecta y no tiene ningún error. Aquí no. Aquí queremos descubrir algo que está oculto. Esa matriz tiene un montón de huecos.
y contradicciones. Es decir, una matriz no resuelve nuestro problema. Entonces, ¿qué hace el sistema Angelus hoy? Organiza los documentos, nos permite, una vez digitalizados, algunos son nativamente digitales, como no sé, artículos académicos recientes, en fin, los que no lo hay que digitalizarlos, nos permite describirlos, catalogarlos, meterlos en un repositorio a n número de usuarios. Si el equipo tiene 5 personas, 5 lo están haciendo. Si conseguimos recursos y somos 40 personas, 40 lo estamos haciendo. Segundo, nos permite organizar los datos. Para cada documento vamos diciéndole al programa de computadora, aquí se menciona a estos lugares, estas personas, estas organizaciones, ¿no? Y estos eventos. Y cuando ya había sido mencionado previamente esa persona o ese lugar, lo va acumulando como un sistema de tags, de etiquetas, ¿no? Pero hace algo todavía mejor, porque nuestras etiquetas, a diferencia de las de Gmail, que tú puedes decir, esto tiene que ver con trabajo, esto tiene que ver con familia, esto tiene que ver con mamá, y una sola cosa puede tener que ver con mamá y familia, ¿no? Así funciona un sistema de etiquetas. A diferencia de eso, nuestras etiquetas se relacionan entre sí, ¿no? Nosotros podemos decir, esto tiene que ver con Adolfo, esto tiene que ver con Max Toledo, y Max Toledo es quien desapareció a Adolfo. Ese es el secreto detrás del Angelus. Podemos relacionar las tags entre sí, y entonces vamos reconstruyendo un grafo, ¿no? No sé si esto es algo en lo que tú vas a entrar o me sigo. No, síguele. Vale. Aquí es donde yo entro en el terreno de Mariana y después ella me va a corregir y voy a pasar vergüenza. Pero la ontología computacional del sistema es la definición formal de qué es lo relevante y cómo se describe. Definimos nosotros que lo relevantes son personas, organizaciones, lugares y eventos, ¿no? Y que se relacionan entre sí de formas predeterminadas. Las personas pueden ser familiares de personas, las personas pueden ser subordinadas de personas, las personas pueden participar de eventos, los eventos pueden estar concatenados con otros eventos, pueden ocurrir en lugares. Suena muy sencillo en términos lingüísticos, pero la computadora tiene que entender cuáles son los objetos y las posibilidades de relación entre los objetos. Al conjunto de esas definiciones le conocemos, salvo que Mariana me corrija, como la ontología del sistema, ¿no? Estos son, además las entidades tienen propiedades. Yo puedo decir de una persona cuál es su nombre, no es un atributo que lo relaciona con otra persona, no, es un atributo que le es propio según nuestro estado de definiciones. Entonces, cada entidad del sistema, persona, evento, organización o lugar, tiene un conjunto de propiedades y tiene un conjunto de relaciones posibles con las otras entidades, ¿verdad? Y este es el proceso del sistema. Después se los voy a mostrar de forma práctica. Los papeles se digitalizan o se reúnen si son nativamente digitales. Se transcriben las entrevistas produciendo documentos. Esto se mete a un archivo, esos documentos son revisados, son cribados para extraer de allí los documentos que realmente nos interesan para el sistema, porque hay un montón de cosas que no tienen interés para nuestra investigación. Entran al sistema, en el sistema se los describe a través de un sistema de formularios que va asignando etiquetas y relaciones entre las etiquetas, ¿no? Y finalmente se hacen consultas al sistema. Esto nos permite movernos de ese conjunto de cajas a un conjunto de documentos que nos interesan, de ese conjunto de documentos a un sistema que nos permite estructurar la información en la base de datos y de ese sistema a un grafo de conocimiento. Lo que tienen en lo que yo tengo abajo a la derecha y supongo que ustedes también, es uno de los productos, ¿no? Ya son los objetos y las relaciones entre los objetos. Y ese es uno muy sencillo, este es uno un poco más complejo, ¿no? Aquí tú tienes uno de esos puntitos, es Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en Atoyac de Álvarez en 1974. Los puntitos alrededor suyo son las personas que podemos vincular con su captura, con su traslado, los lugares a donde pensamos que pudo haber sido llevado, donde hay documentos o testigos que lo colocan. Ese es el primer círculo alrededor de Rosendo Radilla. Y después arriba a la izquierda tienes todo lo que podemos relacionar con las instalaciones militares en Atoyac donde lo tuvieron cautivo, las demás víctimas que nos pueden servir de testigos. Si abrimos una fosa y encontramos varios cuerpos por allí, podría ser Rosendo o podría ser cualquiera de ellas. No, se va entendiendo cómo se relacionan los objetos. Abajo tenemos algunas unidades del ejército implicadas en general en la guerra sucia y personas del ejército y eventos. Y arriba a la derecha, campo militar número 1, donde, según una versión,
fue llevado Rosendo Radilla. Todo lo que ven arriba a la derecha son eventos, capturas y torturas ocurridas en campo militar número 1. Vean cómo hemos hecho un camino muy largo entre cajas en anaqueles a las que no les puedes preguntar nada, a un sistema que nos permite reconstruir las relaciones entre los objetos, ¿no? Hay mucho trabajo detrás de esto, no solo de programación, diseño, sino de capturar los datos, conseguir los documentos. Pero poco a poco la maraña se nos va aclarando, ¿no? Entonces les quería mostrar cómo funciona esto, pero tiene que ser en mi computadora y necesito internet, pero lo conecto con el teléfono. Y nos acercamos al final de mi bloque. Ahora viene lo lindo. A ver. Ahora viene lo impresionante. Lo que tengo como fondo de pantalla es una fotografía tomada desde un avión al campo militar número 1 en 1971, lo cual es muy útil, porque el campo militar número 1 ha sido continuamente utilizado hasta la fecha, y cuando entramos a prospectar ese lugar para encontrar los lugares de detención, vean el tamaño que tiene 3,5 millones de metros cuadrados, nos gustaría descartar algunos edificios, ¿verdad? Por tanto, comparamos fotografía satelital contemporánea con esto y sabemos que edificios no existían, ¿no? Entre otras conclusiones interesantes. A ver. Bueno. Esta es una de las interfaces del sistema, la más vistosa y la que voy a invertir tiempo en mostrar. Las demás son menos sexys. Aquí lo que yo tengo es la posibilidad de visualizar la información contenida en la base de datos a través de un sistema de tarjetitas y líneas que en términos de un grafo de conocimiento son nodos y aristas, ¿no? Entonces yo puedo preguntarle al sistema por cualquiera de los objetos que le he indicado que existen en alguno de los documentos que han sido procesados. Voy a hacer un ejemplo muy fácil, que de hecho ya lo di. Aquí tenemos una tarjeta que dice campo militar número 1. Cada vez que cualquier integrante de nuestro equipo de trabajo procesa un documento que está relacionado con campo militar número 1, lo etiqueta, ¿verdad? Y esa documentación se va acumulando detrás de esta tarjeta, eso es importante. Recuerden las contradicciones. Si solamente tengo el dato, después no sé de dónde salió, no sé cuál es la fecha correcta, no tengo forma de analizar. Conservamos la referencia al documento y el documento entero dentro del sistema. Y de este lado el sistema me dice, todos los objetos, son tantos que ya se tarda, que están relacionados con campo militar número 1. Por ejemplo, el traslado de Jesús Piedra Ibarra. Ustedes creo que vieron el documental, ¿no? De Rosario. Jesús es el hijo de Rosario, hermano de Rosario, actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué sabemos del traslado de Jesús? Bueno, sabemos que Jesús es víctima de él, naturalmente. Sabemos que está encadenado con su cautiverio y con su captura. ¿Qué sabemos de la captura de Jesús? ¿No? Sabemos que fue perpetrada, que hay un documento, siempre hay que leer esto con según, ¿no? Siempre hay una colita al final de cada uno de estos enunciados. Sabemos que Jesús Piedra Ibarra estuvo cautivo en campo militar número 1 según los documentos que hay detrás. Sabemos que Carlos Solana Macías perpetró eso según los documentos que hay detrás. Esto no es una máquina de la verdad, ¿no? No estoy enunciando la verdad, estoy organizando la información disponible para facilitar su análisis. ¿Qué sabemos de Carlos Solano Macías? Aparecen otros casos. Sabemos que participó en el traslado de Elías Orozco, en la detención de Jorge Rizauzi, Guillermo Lozano y Maximino Quesada, en la tortura a Elías Orozco, en el cautiverio. A ver, ¿qué sabemos sobre? ¿No? Sabemos que es miembro de la Judicial de Nuevo León. Ok, ¿qué sabemos de la Judicial de Nuevo León? ¿No?
etc. Vamos abriendo el grafo a través de sus relaciones. Este es el secreto. ¿Qué tipo de cosas permite hacer esto? Permite cosas como detectar quiénes estaban infiltrados en el movimiento estudiantil de 1968. ¿Por qué? Porque un miembro del equipo de trabajo procesa la lista de detenidos de la Plaza de las Tres Culturas del 2 de octubre y entonces aparece Axel como detenido y otro miembro del equipo de trabajo, en otro momento, procesa la nómina de la Dirección Federal de Seguridad y aparece Axel también. Y entonces resulta que Axel estaba en los dos lados, ¿verdad? Jugaba doble. ¿Qué más nos permite esto? Nos permite saber quiénes son los torturadores y asesinos de Domingo. ¿Por qué? Porque Domingo sobrevivió a su desaparición forzada y relató lo que vivió y quedó en un acta. Después él sería asesinado. En el acta él nos dice que lo torturaron policías, no sabe quiénes son, no sabe dónde estuvo, lo tuvieron con una capucha todo el tiempo, ¿de acuerdo? Y él estaba con 3 personas más. Otro miembro del equipo de trabajo encuentra un documento en el cual el agente de la Dirección Federal de Seguridad, llamado Carlos, informa todo lo que bajo tortura le sacó a Domingo. Y entonces ahora sabemos quién es el torturador de Domingo y de los otros 3 con los que estaba Domingo. Un documento nos dice quiénes eran y qué les hicieron, y otro documento nos dice quiénes se lo hicieron. ¿De acuerdo? ¿Cómo aseguraríamos la reunión de esos pedazos si no tuviéramos una herramienta que relaciona las piezas de este rompecabezas entre sí? Bueno, es el fin de la modesta demostración práctica. Y ahora vamos a tener que reactivar, tenemos un problema logístico. Bien, casi llegamos al final. La pregunta que siempre nos hacen las personas con perfil informático fuerte es, y no me tardé 20 minutos, lo siento, es ¿por qué no lo hacen las computadoras de forma automática? ¿No? ¿Por qué tenemos humanos revisando papeles y ya las computadoras y el machine learning y el ChatGPT y el deep learning y todo eso ya lee por nosotros? Pues tenemos algunos problemas interesantes. No, pero se los cuento igual. Uno de los problemas es que los documentos tienen muy mala calidad. Y entonces el reconocimiento óptico de caracteres falla y por tanto todo lo que viene después, que ya requiere el texto limpio, no sirve o sale con muchos errores, ¿no? Otro de los problemas que tenemos es cómo insertamos información espacial. Es muy compleja la información espacial y la pregunta general de los desaparecidos es ¿dónde están? Entonces estamos trabajando con el Centro Geo en el desarrollo de un módulo geoespacial para que los objetos puedan ser descritos en términos de geocoordenadas, además de en términos textuales, lo cual está lleno de problemas. No sé si ustedes alguna vez trabajó con este tipo de datos, pero cosas como frente a la Coca-Cola o el Hotel Regis que ya no existe o la esquina tal, el árbol, no sé dónde estuve, me tuvieron en varios lugares. ¿Eso cómo le asignas geocoordenadas? ¿Verdad? No todo es fácil de situar en un mapa, ¿no? El problema principal, por supuesto, es que esta máquina no nos dice dónde están, nos ayuda a saber lo que sabemos, ¿no? Nos ayuda a consultar, a alimentar un sistema que nos da la información que vamos necesitando. Pero a final de cuentas, no existe la caja el destino de los desaparecidos en un archivo. Si existe la mitad de mi vida por ella, ¿no? Pero yo no la he encontrado. Y no solo porque, si existía la destruyeron. Ellos no organizaban la información de esa manera porque eso no era un problema para ellos. Ellos organizaban la información de quién había sido reclutado para la organización por quién había sido visto dónde por quién. Ellos iban contra la organización social. Es decir, su archivo tiene esa lógica, ¿no? Nosotros lo leemos a contrapelo. Entonces, en última instancia, lo que sigue haciendo falta es información, ¿no? Por tanto, pues bueno, tenemos distintas herramientas para conseguirla, testimonios, cooperación con la justicia, en fin, y también pedirle a la gente que si sabe algo nos lo comparta, puede ser incluso de manera anónima. Hasta aquí mi fingidamente corta exposición.
Entonces, no sé si está prendido este monitor, entonces yo voy a cambiar de presentación. Qué raro. Sí. Sí, se supone que yo soy la técnica, pero no puedo poner una presentación. No voy a decir nada, ¿no? Mientras más grados tienes, más problemas tienes con la vida básica. Uno no es tan inteligente como nos dicen. Entonces, yo les voy a platicar un poco la cuestión no exactamente más técnica, sino algunas de las consideraciones que tuvimos que tomar cuando desarrollamos este sistema en cuanto a cómo manejar los datos. Entonces, quiero que empecemos por esto. Ahí está la ley. Y puse en negro dos cosas que nos importaban mucho, ¿no? Esto es para el alivio del sufrimiento, de la incertidumbre y la respuesta a los familiares. Entonces, humanitario. Este es un sistema por y para personas. Y todos vamos a contar y decimos las personas, la gente, etcétera, etcétera, y luego te llega el Excel del país. No sé si ustedes han tenido el placer de trabajar así como ciencia de datos ya práctica. Bueno, afortunados ustedes, lo primero que les van a llegar es el Excel del país. Y quien lo ha visto lo conoce, son así 10,000 columnas. Okay. Son 10,000 columnas capturadas a mano, entonces dice hombre, mujer, HM, y tú dices, oh Dios mío. Y son 90,000 registros hoy. Ok, ¿así? Listo. Y entonces la pregunta se vuelve, ¿cómo estructuramos esta información? Y entonces me dice, bueno, tengo una cantidad irreal de papeles. Los papeles dicen cosas y lo quiero volver un grafo bonito, ¿no? Y ya estamos en el mundo de los datos. Ok, pero ¿qué tengo que hacer? El sistema tiene que ser capaz de manejar mentiras. Hubo mentiras muy a propósito, hubo mentiras muy honestas, así de, pues, oí mal el nombre. Tenemos otro problema muy serio, que son los datos inciertos o incompletos, ¿no? Uno pierde, bueno, yo no me acuerdo qué desayuné ayer. Entonces, imagínense ustedes bajo condiciones de tortura, ¿se acuerdan cuántos días han pasado? Porque si uno no se acuerda cuándo fue al súper y trajo esta caja de galletas, ¿creen ustedes así que en un cuarto separado, si te acuerdas de los días, el tiempo se te va? Entonces, tenemos una gran incertidumbre de los datos. La gente no capturó cosas porque no eran relevantes o porque sinceramente no sabía. Todo el museo debe tener soporte documental porque se supone que estamos manejando papeles. Debemos de ser capaces de realizar inferencias, es decir, si A es jefe de B y B es jefe de C, entonces A es jefe de C, ¿no? Suena lógico y en teoría podemos hacerlo. En la práctica es más complicado de lo que parece. Probablemente uno de los más aterradores. La visualización debe de ser capaz de ser visualizada y compartida. En específico nos interesan los familiares, pero piensen que no todas las visualizaciones son igual de buenas. Si el familiar es alguien que vive en la Sierra de Guerrero sin internet, que no tiene una computadora de desktop, lo que nosotros tenemos aquí, ¿qué tan compartible es? ¿Y qué tanto va a entender nuestra visualización, no? Son un montón de letritas horribles. El Excel horrible a nosotros nos dice cosas, pero alguien que está viviendo su situación real, simplemente que yo le pase, casi las primeras veces que les pasé los CVs a los historiadores me vieron con cara de ¿qué rayos está pasando, no? ¿Con qué me como esto? Y además tenemos que pensar que este es un problema de personas, porque para cuando llegamos a este punto uno ya está pensando en la ontología, qué va a ser un link, en qué formato vas a guardar los archivos, dónde vas a poner el server, el catálogo.
¿y las personas? ¿Quién es la gente, no? Y creo que ese es uno de los problemas críticos de la ciencia de datos. Es tan fácil clavarse en el código, en lo que estamos haciendo, que se nos olvida que esto es una cuestión de personas, de humanos, con sentimientos, que hacen trabajo, que cada dato que metemos es un capturista, que esto suena cliché, pero no lo es. Nuestros capturistas tienen sentimientos. Hemos tenido muchos problemas porque, por ejemplo, los chicos del CIMAT que nos han ayudado con el OCR nos dijeron, es que no aguanto, me deprime capturar esto. Entonces, tengo que correr las pruebas de Machine Learning para el archivo y no puedo porque no quiero seguir viendo a gente muerta. Estas cosas las hacen personas. Y las personas que van a tomar las decisiones, que van a evaluar si es verdad, a las que les vamos a entregar esto, son eso, son personas, no son entes abstractos. Son gente con una corporalidad, que viven en algún lugar, que sienten, que piensan, que te van a responder porque no les gustó y no les entendió, o que te van a preguntar cómo abro un HTML. Suena vago, pero no, eso pasó hoy en la mañana. Entonces decimos, vamos a utilizar una estrategia en Big Data. Esto está súper bien, juntas tesistas, dices a la gente, vas a hacer Machine Learning, así, tecnología de punta, te vas a poder vender a las grandes empresas de Facebook, te va a contratar, estamos súper de moda, ¿no? Suena muy bien. Entonces, tenemos que integrar una gran cantidad de datos, tenemos que incrementar un corpus, tenemos que desarrollar algoritmos, nuestros colaboradores hacen algoritmo, tenemos que pensar cómo interoperar los datos, que no fue ni remotamente fácil. Tenemos que compartir experiencias y no duplicar esfuerzos. Y este de aquí es el Angelus actualmente. Aquí tenemos las fuentes documentales, las digitalizamos, es decir, hay gente que físicamente va y escanea o fotografía muchas más veces y se generan objetos digitales. Muchísimas gracias. Hasta abajo. Brilla. Estos objetos digitales van a dos lados. Tenemos un repositorio de documentos donde tenemos algunas pruebas de OCR. Ya llevamos 2 tesis de esto, todavía no corre bien. Es mucho más difícil de lo que parece. Es realmente mucho más difícil de lo que parece. Y si no, y la otra parte va a un grafo de conocimiento. A veces se procesa, pero generalmente lo que tenemos son anotadores humanos que tratamos que no se depriman, que generan enunciados. Estos enunciados van a un visualizador que genera reportes y a veces cuando los dioses nos sonríen logramos que lleguen a los familiares. Esto es más o menos nuestra estructura. ¿Ok? La tecnología no es neutral. Así la pensamos, decimos, pues matemáticamente lo estamos diciendo. Entonces, si el algoritmo dice matemáticamente que esto es cierto, pues es lógico, ¿no? Tiene que ser verdad. Y si es verdadero, no puede ser injusto porque es verdadero, ¿no? Son matemáticas, las matemáticas no te pueden discriminar. Las matemáticas sí te pueden discriminar. Y esto viene de muchos lados. Por ejemplo, los costos ecológicos y financieros. Si nosotros tenemos esto no, la nube no está en el cielo. Las nubes son las computadoras físicamente en algún lugar. ¿Quién paga la computadora? ¿Quién atiende la computadora cuando truena? Porque la computadora truena, ¿saben? La computadora está en Monterrey y hace 2 inviernos que hizo un frío espantoso. La computadora era una preocupación, así como… ¿Y físicamente qué le va a pasar? ¿Cuánta energía cuesta una computadora? Nuestro sistema es chiquito, ¿no? Pero han pensado… El ChatGPT que tenemos en el celular hoy en día, ¿cuánto cuesta ecológicamente hablando? ¿Cuánta agua? Porque esto tiene un costo, ¿no? Y entonces, ¿quién puede pagar? Porque una cosa es ser Amazon con grandes granjas de servidores y otra cosa es ser un proyecto gubernamental peleando por 2 computadoras. Entonces, piensen que hay un costo. Y esto es proporcional a la cantidad de información. Y entonces… Tenemos mucha información, estamos juntando información. ¿Tenemos derecho a esa información? Porque pues alguna pertenece, por ejemplo, el ejército. Entonces el ejército nos dice, bueno, ¿y tú tienes derecho a esta información?
Hay información que dices, perfecto, la compartimos con los familiares. Y si lo que compartes es un testimonio que lleva a que alguien lo metan a la cárcel y la familia protesta y se va contra la persona que dio el testimonio. Entonces, el tener la información no es una cuestión trivial. Tener tu derecho a verla no es una cuestión trivial y ahorita lo vamos a ver. Los modelos muchas veces son de caja negra, no sabemos qué está pasando. Incluso en el mejor de los casos, cuando utilizamos OCR, no estamos muy seguros de qué se está fijando y no. Y entonces no podemos saber si estamos introduciendo sesgos, tenemos que checar si hay sesgos. Esto se ha visto mucho, por ejemplo, la gente que es morena, en Estados Unidos se sabe muy bien que a la población afrodescendiente no lo reconocen los softwares que reconocen cara. O muy seguido se equivocan y dicen, eres que está en la base de detenidos por droga, entonces no te doy el trabajo. Y es que el algoritmo fue entrenado con personas blancas. Entonces nosotros que tenemos nuestra cara morena, los que estamos de este lado güeritos, pues sí, los algoritmos son para nosotros, ¿no? Pero ¿qué sucede con los que son morenos? Muchos de los problemas que hemos tenido es que los corpus no es necesariamente en español o no en el español de la época. Los nombres han cambiado. Piensen en nombres de abuelitos, son los mismos que los nuestros. Y entonces hay problemas al momento de checar contra los nombres. Hay un costo de oportunidad en la investigación. Hacer investigación suena muy bien, pero los tiempos de la academia son muy diferentes a los tiempos gubernamentales. Y a veces decimos, encontramos esto y vale mucho, y realmente no es tan valioso. Cuando se lo llevas a la gente te dice, ya lo sabíamos. Porque el libro dice tal cosa y es así como, cientos de líneas de código y la persona que hace el trabajo ya lo sabe. Generalmente la persona que juntó los datos ya tiene una intuición muy buena de lo que sucede, mucho mejor que casi cualquier algoritmo de machine learning que pasa a hacer en 2 semanas. Y eso es lo que a los computólogos les cuesta trabajo entender y que sucede mucho ya en la práctica. Y además, una cuestión que a nosotros nos preocupa es, tú utilizas un conjunto de datos que es sesgado, y nuestro conjunto de datos es muy sesgado, que tiene una serie de sesgos. Bola de chairos, agitadores de izquierda, las mujeres para qué, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabemos que lo que estamos haciendo no reproduce los sesgos previos? Esa es una pregunta que uno debería de hacerse, ¿no? Porque si estamos diciendo que estamos haciendo algo para bien, ¿cómo sabemos que no estamos colaborando? Entonces, muchas veces decimos, los datos son poder, pero ¿han pensado que el poder utiliza los datos? Es decir, el poder como las estructuras, etcétera, etcétera. Porque ¿quiénes tienen acceso a los datos, no? ¿Quiénes los juntas? ¿Quiénes pueden pagar? ¿Quién tiene Alexa aquí? Muchas veces la gente tiene Alexa. ¿A dónde van sus datos de la Alexa? Entonces, por ejemplo, quiero que vean aquí, esta es una afiliación, viene la persona, vienen sus huellas. Esto es bien interesante porque esto de aquí es un poquito de lo que tenía la DFS. Entonces, la DFS juntaba expedientes y tenía muchos papeles. Ellos podían navegar esos papeles. Y lo que hacían es algo que es una tecnología que a mí todavía me tocó apenas y a ustedes seguro ya no. ¿Alguien le tocó una ficha bibliográfica? Sí, gracias, por favor. Los de mi generación, gracias por hacerme sentir comprendida. Son estas cartitas de papel que se guardan en estos ficheros enormes. Entonces, tú lo que haces es que vas poniendo al principio el título, luego vas describiendo y al final este es un resumen y al final viene un número de expediente. Entonces, tú te enteras de alguien, interrogaste a la persona A y te dio el nombre de alguien más. Y dices, bueno, ¿quién es este alguien más? Entonces vas, buscas a la persona por apellido. Vean ustedes que ya lo tenían así muy estructurado. Esto es una tecnología de datos. Buscas las fichas te dicen qué sucede y te dicen, ve el expediente tal para el reporte de tal cosa, ve el expediente tal para el reporte de tal cosa. Ven ustedes que esto es un sistema mucho más avanzado del que ya teníamos hasta hace muy pocos años. Esta es una tecnología de datos y es utilizada para el poder, ¿para qué? Entonces, ¿se dan ustedes cuenta que los datos son poder, pero el poder utiliza los datos?
Ahora, ustedes van a decir, que el gobierno sabe cosas de nosotros. Quiero, por favor, que vean, por ejemplo, lo que está aquí. Esta de aquí arriba es un interrogatorio intenso, un interrogatorio minucioso, es decir, una tortura donde la persona va mencionando a otras personas. Y están en mayúsculas los nombres y entonces ellos podían checar los datos, ¿no? Y esto nos sirve para saber cuestiones. Este de aquí es de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde Efraín Bermúdez Rivera, con este expediente, distribuyó volantes denunciando que se llevaron a una de sus compañeras embarazada. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos decir aquí que Fabiola fue detenida por estas personas porque nos lo dice Efraín, que lo sabemos porque la oreja nos lo dijo, que volantearon. Este de aquí, ¿alguien puede ver qué es? Esta es una notita, esta es sobre Cristabel Fierro, de 5 años de edad, padre Francisco Fierro Loza, guerrillero. ¿Por qué una agencia de inteligencia tiene una ficha de una niña de 5 años? ¿Para qué te sirve esa información? Se queda como ejercicio lector. Entonces, quiero que vean ustedes que ellos están juntando los datos con una perspectiva específica, con una dirección, ¿no? Entonces, vean ustedes que la perspectiva que tiene uno influye en las decisiones. Si yo tengo una ficha de una niña de 5 años, la tengo por una razón. Si la DFS tiene una ficha de una niña de 5 años, con alguna razón la tendrá. Esperemos que solo sea documental. Quiero que vean ustedes además que tener más datos no siempre es mejor. Nos tenemos que preguntar qué datos tenemos, por qué los juntamos, etcétera, etcétera. Esto va de lo aterrador. A mí hay agencias que espero que no tengan fichas de niños de 5 años. Al simplemente, no queremos 10 copias de este archivo, no cabe en nuestra oficina. No tenemos oficina, es un huevo, entonces. Y quiero que se den cuenta que los datos no son neutros. Si ustedes leen el lenguaje es muy racional, es muy informativo. Fuimos, hicimos, revisamos, bla, bla, bla. ¿Qué datos recopilaste? No es neutro. ¿A quién reportaste? No es neutro. La intencionalidad no es neutra. Entonces, cuando uno trabaja con datos, uno tiene que preguntarse estas cuestiones. Ahora, cuestionar los datos del pasado de una agencia que está asociada a tortura es relativamente fácil, es una posición moralmente cómoda, ¿no? Pero ¿se acuerdan que yo les dije que una cosa que nos tenemos que preguntar es, ¿no estamos nosotros repitiendo los sesgos? Y eso es algo que nosotros nos hemos preguntado mucho en el desarrollo. La respuesta es, complicado. Entonces, por ejemplo, el soporte documental. Para nosotros es fundamental tener un soporte documental, ¿no? Todo enunciado viene de un papel. Y si me preguntas, yo te digo, yo no sé, es lo que dice el papel. Entonces, de entrada, los datos se recopilaron con una serie de sesgos que acabamos de discutir. El objetivo de nosotros es muy diferente. Eso significa que cosas que nos interesaría saber no sabemos, pero también significa que, por ejemplo, la gente que era investigada y que tenía un soporte documental porque eran buenos burócratas quienes lo seguían, va a estar más investigada y vamos a tener más acceso a sus datos que aquellos que no. Y esto llega a niveles tan ridículos como, por ejemplo, hoy en día se sabe que la cantidad de dinero que tú tienes para oficinas gubernamentales correlaciona casi directo con cuántos crímenes tienes, porque tienes burócratas que calculen los crímenes, ¿no? Si no hay MP en tu pueblito, pues no va a haber MP que diga aquí pasó un crimen y no va a haber rastreo documental. Entonces vean ustedes que estamos heredando sesgos fuertes, ¿no? De quién sirve para qué, de quién toma decisiones. Estos datos son centrados en la persecución y la victimización, muchos de ellos. De hecho, puse aquí archivos de la Resistencia, que es un proyecto de artículo 19, porque ellos no están centrados en eso. Entonces nosotros vemos a estas personas como víctimas, como nombres.
Pero estas personas tenían ideales, estaban luchando y muchos murieron por ideales. Entonces, ¿ustedes quieren ser recordados por la tragedia o por aquello que les importaba? Porque en el momento en que nosotros sesgamos datos, en que nos centramos en conjuntos, estamos viendo a las personas como algo. Y sí, estas personas son víctimas, pero son otras cosas. En el caso de género, por ejemplo, muchos de los datos que se recuperan sobre las mujeres son ¿sobre qué? Sobre feminicidio, sobre violación, etcétera, etcétera. Es decir, hay una visión histórica de vernos como las débiles y los datos que se recopilan sobre nosotros dicen que somos débiles. Pero son tan importantes los proyectos que hablan de los otros aspectos. Ahora, eso está muy bien, pero eso no es un objetivo, ¿no? Estamos buscando desaparecidos. Entonces, tenemos que aceptar que no podemos incluir todo. Está bien, no vamos a poder incluir todos los escritos de Karl Marx en el Angelus, pero es muy diferente tomar una decisión conscientemente, sabiendo que estás acotando, a tomarla sin cuestionarla. Entonces, creo que esto es algo muy importante. Cuando empezamos a juntar datos, cuando empezamos a hacer un proyecto de Machine Learning, etcétera, estamos contando una historia. Vamos a resolver esto porque vamos a organizar y la tecnología. ¿Qué historia estás contando? ¿Qué sesgos tiene? Ahora, ¿se acuerdan que les dije que esto tenía que soportar contradicciones y mentiras? Ok, ¿sobre quién recae la carga de la prueba? Otro ejemplo de género, estoy sesgada. Cuando una chava dice, él me violó, ¿quién tiene que probar que la violaron? ¿El chavo dice, yo te demuestro que no pude violarte? ¿O la chava es sobre la que le tienen que decir, oye, ¿segura que no estás tomada? Oye, ¿segura qué? Cuando alguien es morenito y va al súper, tengo un amigo así, moreno, alto, enorme, tú lo ves y dices, güey, este es de barrio, ¿no? Los dos somos de barrio. Él tiene que checar cada vez que sale que no se robó nada. ¿A quién le toca demostrar que es buena persona? Entonces, eso es lo que hay que cuestionarnos, ¿no? Los documentos son removidos, entonces esto nos pone doblemente. Tenemos muchas fuentes. Pero además, voy a volver a tocar este punto, aquí. Informe. A las 9 horas empezaron a instalar en la Plaza Hidalgo, frente al Palacio de Gobierno, mantas con las siguientes leyendas. Desaparecidos políticos, presentación. Presos políticos, libertad, ayuno. Se hace notar que una de las mandas apareció la fotografía de Alicia de los Ríos Merino, abajo de la misma la siguiente leyenda. Alicia de los Ríos, detenida por la DFS, por la Brigada Blanca, vista en campo militar número 1, la encontraremos. Vean el lenguaje. Es un lenguaje frío, ¿no? En tal lugar, en tal bla, 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 presentaron, te estoy reportando fríamente las mantas. Pero las personas que estaban protestando son esos, son personas que físicamente con cuerpos fueron a lugares, que físicamente sufrieron, que físicamente imagínense estar buscando a los amigos, ¿no? A los hijos, a los hermanos. Entonces vean ustedes que mucha de la ciencia de datos que hacemos la presentamos abstractamente. Imagínense la emoción del momento de la gente en la plaza, el cemento caliente, el sol, los policías que te están rodeando. No sé si han ido alguna vez a una manifestación, pero ves a los policías y los policías van con los escudos, ¿no? Y tú vas con tus mantitas y nada más, esperando que pase el periódico para que no te pase nada. Imagínense la emoción del momento, ¿no? Así tu corazón, el aire. Esto es algo que pasó físicamente, emocionalmente. Los datos quitan eso. Tenemos aquí un reporte frío. A las 9 horas en tal lugar, esto decían las mantas. Y eso es algo que perdemos mucho con los datos. El hecho de que estas cuestiones tienen emoción. Y bueno, se entiende. Porque no podemos transmitir, porque es muy difícil calcular emociones. Perdón, están muy bonitos las reacciones de Facebook. Yo puedo poner carita feliz, carita triste, pero tengo emociones mucho más complicadas que esas, ¿no? Así, yo tiro por viajes, voy a ponerme río para no llorar. ¿Esa cómo la expresas?
Entonces, piensen ustedes que la ciencia de datos tiende a simplificar. Y esto es un problema de que es muy difícil capturar la emoción. Y justo por eso, una de las cosas centrales que nosotros decimos es que el Angelus no es una máquina de la verdad. Porque este no es un algoritmo que simplemente junta los datos y mágicamente dice, esto está así, esto aquí, esto pasó. Esto no puede ser, porque los que podemos checar las contradicciones, las mentiras, las emociones, la intencionalidad, son humanos. Entonces nosotros estamos haciendo mucha ciencia de datos, hacemos cosas bastante complicadas, ya es Big Data por el tamaño, pero las decisiones las tienen que tomar los humanos, porque ellos son los que leen, los que sienten, los que entienden un contexto. Entonces eso es una cosa muy importante. ¿Quién está tomando las decisiones? No es la computadora. Y decir que es la computadora es una posición moralmente muy cómoda, pero te estás abstrayendo de toda responsabilidad. Es una de las razones por las que el Angelus ata al soporte documental. Porque tú ves un enunciado y no entiendes el contexto. No tienes una opinión. Pero si lees el documento puedes adquirir un poco más. Y si llevas varios años leyendo documentos, sabes quién es quién y sabes qué emociones están asociados. Las computadoras en este aspecto nos están sirviendo para volver un corpus más navegable. Nos están ayudando, pero son eso, son una ayuda, son una herramienta. No es una máquina de la verdad. Ahora, otra cuestión, datos inciertos, incompletos y errores. Nosotros sabíamos que esto existía y entonces voy a hablarles un poquito de la ontología. Más bien voy a hacer un mea culpa de todo lo que hicimos mal en la ontología y no lo pensamos en su momento. De entrada nosotros supusimos que los capturistas no iban a cometer errores. Y seguimos desesperadamente tratando de arreglar ese error inicial porque fue un gran error. Los humanos erramos, supusimos que éramos perfectos y no lo somos. Y entonces uno de los problemas que tenemos es que a la gente se le van errores de dedo. O que la gente a la 1 de la mañana te dice, ya acabé con el documento y no checó que la persona ya estaba. Dices, bueno, pues es la 1 de la mañana, ¿no? Lucero me mandó anoche cosas a la 1 de la mañana. Entonces no es extraño que la gente esté trabajando a la 1 de la mañana. Error es humano. ¿Cómo haces Entonces uno siempre tiene que considerar eso. Nosotros dijimos, vamos a asignar confianzas. Y entonces casi nadie usa las confianzas porque a todo mundo le da un poco de miedo opinar sobre los documentos. Se impone mucho el decir, voy a decir que esto es una mentira, voy a decir que esto es verdad. El 99% de nuestros statements son de confianza neutra. Entonces esto no nos funcionó. En teoría era buena idea, pero... Y luego nosotros dijimos, el periodo temporal. La gente nos dice cosas como, es que en enero se lo llevaron. Es que como en 64 pasó tal cosa. Nosotros dijimos, bueno, nosotros tenemos veces que tenemos incertidumbre al principio. Entonces, por ejemplo, Francisco Calvo Zapata firma una carta de protesta durante su cautiverio de 1900 este día, ¿no? Entonces, estamos seguros que en 1974 él estaba ahí, cautivo. ¿Cuándo empezó a estar cautivo? No lo sabemos. ¿Y cuándo terminó de estar cautivo? Tampoco. Entonces nosotros hicimos una cuestión así, que yo estaba súper orgullosa cuando la diseñé. Le dijimos, la primera cota es incierta, pero es el rango mínimo posible y generalmente es menos infinito. La cota, el inicio cota superior es la fecha certera, el final cota inferior es el fin cota certera y el final cota superior es incierto y tiende a menos infinito. Y esto va a estar súper bien porque lo vamos a poder resolver con teoría de conjuntos. Entonces va a ser vamos a ver si es una unión, una intersección. Matemáticamente hice mis cálculos, anoté, en algún lugar no encontré la foto del cuaderno, donde hice así los cálculos matemáticos, etcétera, etcétera. El sistema era matemáticamente perfecto. Creo que le dedicamos cuántas horas a que los anotadores le entiendan y no lo logramos. Entonces uno dice, entonces quiero que vean ustedes aquí. Una cuestión es qué tan expresivo es tu sistema. Nuestro sistema es súper expresivo y cero entendible. Y otra cosa es qué tan entendible es algo y qué tan expresivo es. Entonces cuando trabajamos con datos inciertos e incompletos, esto se vuelve un problema.
Porque nosotros dijimos, perfecto, los anotadores van a poder, todos son gente muy brillante, pero nuestro sistema está muy complicado. Es matemáticamente perfecto y nada más en eso es perfecto, en todo lo demás es un fail absoluto. Entonces, uno puede introducir incertidumbre a un sistema a base de generar un mal sistema de fechas. Cosas aprendidas. Lo que funcionó muy bien fue una cosa súper tonta. Pusimos, bueno, vamos a poner observaciones en texto plano. Porque pues si algo no cabe, que no va a pasar, pero démosles la oportunidad para que se sientan escuchados. Híjole, las observaciones han sido lo más útil. Todo el mundo mete cosas en observaciones. Entonces, vean ustedes que uno diseña las cosas con muy buena fe y uno termina metiendo incertidumbre e incompletitud en su sistema. El horror de la vida. Y luego dijimos, esto tiene que ser visualizada y compartida con los familiares. Bueno, yo encuentro esto perfectamente entendible. Yo hice un doctorado en redes. ¿Alguien entiende lo que está pasando? No, es inentendible, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿esto va a ser compartido? Hay que preguntarse, ¿es entendible para quién? ¿La gente tiene una computadora? ¿La gente tiene señal en el campo donde lo está trabajando? Estas son cosas que hay que hacer. Nuestra respuesta hasta ahora ha sido, no hay dinero de desarrollo, ¿qué vamos a hacer? Es lo mejor posible. Soy bastante bonita, entonces no estamos tan mal. Podría ser mejor, tenemos una larga lista de mejoras. Pero es una cosa que hay que problematizar. El que ustedes puedan entender una gráfica no significa que otras personas la van a entender. ¿Quién es su público? ¿Quién no es su público? Porque en el momento en que tú dices, claro, una app en móvil y utiliza tantos recursos, ¿quién puede pagar un móvil con tantos recursos? Porque digo, necesita tanto RAM, ¿cuánta RAM tiene tu móvil? ¿El móvil de su abuelita lo va a aguantar? ¿El móvil de alguien que no tiene para comer va a tener celular? ¿Tiene datos en línea para ir buscando o solo se conecta en la red pública, donde hay red pública? Entonces piensen ustedes que nosotros muchas veces inconscientemente definimos públicos y descartamos a personas porque no es accesible. Ahora, ¿quién puede acceder? Los familiares suena bien, pero hay datos sensibles. Y esa es una larga historia jurídica que solo sepan ustedes que es muy larga y que hay gente que ha perdido mucho tiempo, ¿no? En breve, a nosotros nos pegan dos cosas. La protección de datos personales, porque hay datos de contacto, testimonios supervivientes, expedientes que son abiertos y expedientes que no, porque están activos, entonces si los publicas puedes poner el proceso en peligro. Y tenemos una cuestión muy seria de soberanía de datos, porque estrictamente hablando estos datos no deberán de salir del país. En general no nos va mal con eso, pero eso limita cosas, ¿no? Porque ustedes me dicen, oye, ¿por qué no usas el algoritmo de OCR que tiene Azure? Porque está súper bien. Perfecto, pero ¿dónde están los servidores? ¿Le estoy confiando a Google la lista de desaparecidos? Entonces vean ustedes que de pronto con quién visualizamos y cómo compartimos se vuelven preguntas muy serias. Entonces, quiero que piensen mucho en esto, ¿no? Y que es algo que nosotros le hemos dado vueltas. La respuesta es, estamos muy lejos de ser un buen sistema, de cumplir todo perfectamente, pero al menos hemos tratado de hacerlo y cuando no hemos podido decimos, somos súper chafas, sabemos que somos chafas, ¿no? Es muy diferente tomar la decisión a ciegas que decir, pues sí, esto nos falla. ¿Por qué? Porque entonces podemos compensar. Por eso los anotadores, el aprender a picarle y hacerle clic es muy poco de su tiempo. Casi todo es aprender los criterios humanos. Llevan un entrenamiento muy fuerte y algunos de sus objetivos son compensar estos sesgos porque los pensamos. Dijimos, bueno, no podemos compensarlo técnicamente, pero lo podemos compensar con anotadores brillantes. Entonces, piensen ustedes cuando hagan cualquier cosa, ¿quién recopila los datos? ¿Quién nos analiza? Porque, por ejemplo, no es lo mismo los chavillos que andan mal pagados o cero pagados levantando encuestas. Ese es un trabajo físico y ellos son parte del proceso de ciencia de datos. Al morro blanco gringo en la Condesa que está haciendo que se vino aquí en un
trabajo de home office que los está analizando. Entonces ven ustedes que son personas diferentes con realidades muy diferentes. Piensen quién se beneficia. Piensen qué conjuntos faltan. Y eso es lo que a nosotros nos ha pasado mucho. Hay cosas que no sabemos dónde están. Entonces, ¿han hecho ustedes alguna pregunta y alguien les ha dicho, no sabemos o tenemos los estadísticos más generales? Los conjuntos que faltan te hablan de discriminación. Y también los conjuntos que hay a veces te hablan de discriminación. Y piensen cuánto cuestan los datos, ¿no? ¿Quién los captura? Por ejemplo, muchos de los modelos de Machine Learning son entrenados por Dataturks en Indonesia, en el sureste asiático en general. Entonces, ese es un costo, los entrenan humanos. Y entonces los datos van de aquí por cables abajo del mar al otro lado del mundo y regresan. ¿Cuánto cuesta eso en electricidad? ¿Cuánto cuesta eso en cableado? ¿Dónde están los servidores? ¿Cuánto cuesta en agua para enfriar los servidores? ¿Cuál es el costo ecológico? Si les interesa más del tema, este es un libro que es muy bueno, Feminismo de Datos, está traducido al español, les dejo el link de Feminismo de Datos. Estas conversaciones las teníamos desde hace unos 10 años, pero ellas han hecho un trabajo excepcional de incluirlas con ejemplos. Por ejemplo, el mapa de los feminicidios, que es muy bonito, viene ahí. Es un muy buen libro. Denle una leída, es muy buena forma de darle un análisis crítico a sus datos. Aunque no creo que les paguen más por hacerlo. Y la pregunta que siempre me hacen, ¿cómo aprendo? Aquí están los recursos. Dicho eso, preguntas, comentarios, dudas. Diga usted. También del equipo del CECRITIC. Creo que son temáticas muy importantes, muy interesantes y sobre todo yo hasta ahorita que me senté a ver la conferencia no me daba cuenta de los alcances que puede tener un ejercicio de esta índole, porque yo me imaginaba como que eran cuestiones muy pertinentes a carreras como ingeniería, pero ya conociendo más de qué trata Angelus, de qué trata todo esto, creo que involucra pues a ciencias políticas, a derecho, inclusive a diseño también, por el tema de la interpretación y los análisis de datos. Entonces, pues ojalá ya después podamos organizarnos para llevarla allá abajo a rectoría, ¿no? Y bueno, ahora sí mis preguntas es si Angelus pertenece o es parte de la CNB, o sea, si es un proyecto exclusivo de la CNB, sí o no, y de ser así, o sea, ¿cuál sería como su trascendencia en el sentido de que sabemos que muchas veces pues las comisiones las hacen y pues se quedan como ahí, ¿no? O sea, por lo general a veces los gobiernos tienen ciertas problemáticas, crean unas comisiones para resolver los problemas, pero pues queda justamente ese tema de la resolución del problema muy entrecomillado y luego pasa que no se cambian de gobierno o cambia toda la estructura del gobierno y pues la comisión quedó ahí como en el se intentó y pues no pasó nada, ¿no? Y ahora otra cosa que también tenía que ver con lo que decías de cómo se manejan los datos en el sentido de que pues bueno, la verdad no es absoluta y siempre pues las personas que tienen en poder esos datos van a hacer una interpretación a conveniencia de estos mismos y de qué manera se puede regular para que sean pues, como lo más imparciales posibles, aunque ya dijiste que es muy difícil, ¿no? que los datos sean completamente neutros. Gracias. Angelus es un proyecto conjunto entre la Comisión Nacional de Búsqueda y lo que hoy se llama el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, en el cual participan centros públicos de investigación. El software es software libre y ha sido desarrollado así, con estas licencias que se propagan. Gobiernos de otros países y organizaciones nos lo han pedido y se los hemos trasladado. Si tienen técnicos medianamente solventes, lo pueden desplegar en sus sistemas, y si tienen técnicos altamente solventes, lo pueden ajustar de la manera que buenamente se les dé la gana, como cualquier código abierto. Entonces, en ese sentido, como herramienta, es de la humanidad, para lo que la humanidad lo quiera usar. En su implementación
para la búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Sucia es de CONACYT y de CNV, y la información que contiene en su base de datos es información de Comisión Nacional de Búsqueda. No sé, es difícil responder en una línea sí, no, de quién es, porque tiene distintas formas de pertenencia una herramienta informática de estas naturales. Bueno, nada es a prueba de la política, ¿no? Y a final de cuentas, digamos, en términos legales, la Comisión Nacional de Búsqueda debe existir en tanto el Congreso de la Unión no reforme la Ley General en materia de bla, 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 ¿no? Eso es una forma de blindaje contra los cambios políticos. Las leyes son más resistentes que las voluntades políticas. Es, digamos, la teoría, ¿no? Por lo demás, el problema que tú planteas no tiene una solución sencilla, ¿no? Es un problema de los equilibrios entre los incentivos y los actores políticos, y los sujetos sociales organizados que exigieron estas instituciones y la formación de un servicio público profesionalizado a prueba de virajes, ¿no? Digamos que la institución sea capaz de hacer su trabajo independientemente de quién la dirija. Para eso no hay una solución. La mejor solución será que las familias encuentren que lo que hacemos es valioso y que lo protejan. En última instancia, si no es útil para responder dónde están, no tiene por qué existir en una institución que se dedica a responder esa pregunta, y si es útil pero las familias no lo ven, pues en parte habremos hecho mal nuestro trabajo, ¿no? como servidores públicos profesionalizados en esto. En particular yo, Mariana, ha trabajado desde distintas posiciones para la CNV, pero el que trabaja dentro de la CNV soy yo. Y de lo tercero, pues supongo que Mariana podrá decir más. Mira, en última instancia, la pregunta es dónde están, ¿no? Y detrás de la pregunta dónde están es cómo lo averiguamos, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los pasos necesarios a seguir para obtener la información que queremos? Y en última instancia, localizar a una persona desaparecida es un problema de información. Este es un planteamiento muy abstracto, pero es pasar de no saber algo a sí saberlo, ¿no? Que es dónde está y qué le pasó. En ese sentido, pues es una herramienta que nos ayuda a organizar la información que tenemos de maneras que la hacen susceptible de consulta eficiente y análisis y de trabajo colaborativo. La herramienta en sí no responde la pregunta, ¿no? Pero nos hace mucho más fácil avanzar en la organización de la información que vamos consiguiendo. Creo que es importante recordar que el Angelus conserva las fuentes. Algo que no mostré, me olvidé, es que con un par de clics yo podía recuperar los documentos, ¿no? En los cuales estaban contenidos los enunciados que el grafo iba representando. Jaime detuvo a, ¿no? Jesús estuvo en. Eso tiene una base documental. Y aquí insisto, yo lo dije, Mariana lo dijo, no es una máquina de la verdad. El Angelus no afirma que eso sea verdad, contiene enunciados falsos. No, lo que hace es organizar la información disponible y ponerla junta para que los humanos determinemos cuál de ella nos ayuda a acercarnos a dónde están, ¿no? Y qué les pasó, que es la pregunta final. Entonces, yo creo que no hay que cargar al software con la responsabilidad que nos corresponde a nosotros, ¿no? Y en ese sistema hay enunciados falsos, porque nosotros lo diseñamos para contener enunciados falsos, ¿no? Primero, porque no siempre estaríamos seguros cuáles eran verdaderos y falsos a priori, sino que queríamos tenerlos reunidos para hacerlos susceptibles de análisis. Y segundo, por razones mucho más sutiles. Si ustedes revisan la definición jurídico-penal de desaparición forzada, notarán que contiene cosas como negar información sobre u ocultar. En ese sentido, organizar documentos en los cuales se comete el delito mediante mentir tiene interés para la búsqueda, ¿no? Entonces, en última instancia, la máquina no te da la verdad, organiza lo que tú vas encontrando que consideras relevante. Por último, enfatizo que si bien el ejemplo que más se utilizó fue documentación de archivo producida por los perpetradores, también trabajamos con el testimonio de las víctimas, que es transcrito y metido a ese sistema, y también trabajamos con trabajo periodístico, y también trabajamos con documentación académica, y también trabajamos
¿no? Entonces, la fortaleza del sistema no solo es que agarra la documentación de los perpetradores y la devuelve como base de datos, sino que la integra con todo tipo de fuentes y la devuelve conjuntamente, ¿no? Y con una base de datos en donde cada enunciado tiene su fuente. Insisto, la responsabilidad de decir qué pasó y dónde están y dónde se pueda encontrarlos es nuestra, no es de la computadora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Pues, ¿qué puedo agregar después de eso? Ya está difícil. ¿Quieres agregar algo? ¿Segura? ¿O lo juntamos ahorita con la pregunta? Bueno, buenas tardes. Primeramente, pues muchas gracias. La verdad fue muy interesante escucharlos y darme cuenta también de la importancia de, pues sí, de desarrollos como que hablan mucho de pues sí, de cosas multidisciplinarias. Es muy interesante ver cómo reúnen en una sola cosa con un mismo objetivo diferentes disciplinas. Y pues me gustó mucho, gracias. Y yo tengo una pregunta que es, ¿en qué momento deciden, o más bien, cuál es la capacidad de Angelus? ¿En qué momento, si hay un límite de información, de documentos, o qué es lo que puede almacenar, cuánta es la cantidad que puede almacenar? Y también quisiera saber cómo se decide en qué momento quitar información, o si todo el tiempo va a existir esa información en Angelus, o pues si se va a retirar por una u otra razón. A ver, esa pregunta tiene varios niveles. Físicamente, porque hablamos mucho de la materialidad de las cosas, el servidor en el que estamos está grande y no son tantos datos como podrían ser. Entonces, todavía estamos un rato lejos del límite. Dicho lo cual, no es un favor pequeño el estar alojados ahí, entonces tampoco crean que somos mínimos, ¿no? Entonces, esa es así como la pregunta más material. El conseguir los documentos es, creo que, gran parte del trabajo que hacen. Tanto negociar políticamente, escanearlos, a veces escanean en circunstancias que ya que pasaron son muy buena historia, son así como anécdota genial, pero en el momento son muy precarias y horribles. Estrictamente hablando, no se quita ningún documento. Tenemos un sistema de prueba y ahí subimos y bajamos cosas, borramos, etcétera, etcétera, pero entendemos que es de prueba. Una vez que algo se sube, no se quita. Es uno de los grandes problemas que tenemos con el manejo de errores, que más bien invalidamos la relación, pero no la borramos. Incluso cuando el anotador nos dice, perdón, en serio, se me fue la letra. Entonces, y eso es un problema, eso es una cuestión de traza documental, porque cuando empiezas a borrar, te empiezas a meter en preguntas así difíciles, ¿no? A veces lo que hacemos es que el sistema está, una pregunta que nos hicimos mucho fue, a nosotros nos gustaría que una parte fuera pública, ¿cómo vamos a hacer una parte pública? Y entonces es un problema de control de accesos. Y entonces nuestra resolución muy técnica es, tendremos copias del sistema con diferentes niveles de acceso, con diferentes copias del corpus para evitar problemas, ¿no? Sobre todo porque nos preocupa la seguridad informática, es otra de las cosas que va a ser así una pregunta, va a ser una cuestión así súper aterradora. Entonces, eso es más o menos como lo estamos resolviendo. Ahora, ¿qué se anota y qué no? No piensen ustedes que la tecnología resuelve todo. Las máquinas no siempre resuelven. Nosotros nos preguntamos eso y la solución fue que hay un proceso de criba que hacen los humanos a mano. Entonces, tienen así un manual de no sé cuántas páginas van, 20 páginas de criba. Y se les capacita a los anotadores para decidir qué se anota y qué no. Se dividen por tema, hay grupos, a veces esos grupos son una unidad, es decir, una persona, y a veces la unidad es un grupo de verdad, especializadas en áreas, y entonces ellos van diciendo esto sí, esto no, esto ya lo resolvió fulanito. A veces se avientan tareas súper pesadas de capturar listas enormes a mano. A veces son cosas más complicadas, así de la mitad del enunciado está en una página, la mitad en otro, y esto puedes inferir por el documento de que Prenganito, a veces se aventan cosas muy difíciles. ¿Y cómo seleccionan? Es un proceso humano.
En general tratamos de mantener objetos digitales de casi todo. Subimos lo que es, pero antes de subirlo al Angelus, filtramos lo que suponemos que está repetido, porque hay una duplicidad de documentos impresionante. Así, por ejemplo, a mí alguna vez me pasó un expediente tal cual y era así como, le preguntamos a este hospital si estaba, le preguntamos a este otro hospital si estaba, le escribimos a este estado, le escribimos al otro estado y te avientas así 100 páginas de copias del oficio con diferente gente. Es así como, el estado me contestó no, el hospital 2 me contestó no, el hospital 3 me contestó. Entonces eso se criba antes. Pero quiero que vean que es una solución a diferentes niveles. Uno es lo físico, otro es lo que se escanea, otro es lo que se criba, otro es lo que se anota, otro es lo que se comparte. Sí, retomaría lo que dices de que la pregunta sobre el límite tiene varios niveles, ¿no? En otro momento alguien me preguntó, ¿cuándo dirías que el Angelus está completo? Y la respuesta es nunca, pero no necesito que esté completo para que me sirva, ¿no? No necesito tener todo, el universo entero metido allí para que la herramienta tenga la capacidad de resolver cada vez mejor las preguntas que necesito resolver conforme avanzo en mi investigación, ¿no? Entonces, nosotros también nos preguntamos eso, bueno, ¿en qué momento, cómo medimos el avance del sistema? Y una idea que se nos ocurrió es, bueno, ¿qué tanto se acelera o se desacelera la creación de entidades nuevas? Una entidad, recuerden, es una persona, un evento, un objeto o un lugar. Perdón, una persona, un evento, una organización o un lugar. Entonces, cuando comienzas con el primer documento, es la primera mención de cada cosa. Ya cuando llegas al documento 4000, pues ya muchas de las cosas que están mencionadas en este nuevo documento ya habían estado mencionados en documentos anteriores. Entonces, el ritmo de crecimiento del número de entidades, de algún modo te dice qué tanta repetición estás teniendo en la documentación que estás incorporando. Pero en última instancia, la herramienta está viva, no es un proceso que culmina el día que digo, ya, acabé con todos los papeles. No solo porque los papeles se siguen creando, los testimonios se siguen tomando, en ese sentido es infinito, en el sentido de siempre creciente, sino de que nunca vamos a acabar de procesar. El tema es que cuando yo tenga enfrente al señor Apolinar, que sé que es un perpetrador, yo necesito poderle pedir a mi sistema qué tanto sabemos sobre el señor Apolinar, porque le voy a hacer un interrogatorio. Y el sistema me resuelve en ese momento todo lo que tenemos sobre el señor Apolinar. ¿Tengo todo lo que sería posible tener sobre él? Pues no, pero tengo el corte de ese momento que se construyó tras años de trabajo de procesar documentación en equipo de investigación. Vamos a poder ingresar a la 9ª zona militar mañana, tenemos la autorización. Ok, ¿qué sabemos sobre 9ª zona militar? ¿Quiénes sobrevivieron? ¿Quiénes estuvieron allí? ¿Quiénes seguimos buscando? ¿Quiénes operaban allí en los años de interés? ¿No? Entonces, en ese momento me responde lo que yo necesito responder ese día, ¿verdad? Entonces, el tema de dónde está el límite, pues el límite no está dado por la completitud en el procesamiento de la materia prima, ¿no? La herramienta va siendo útil y cada vez más útil y haciendo cosas cada vez más sorprendentes conforme más le inviertes a insertar documentos y estructurar los datos. Pero nunca vas a terminar, ¿no? Lo que estás haciendo es un proceso infinito de mejoramiento de tu capacidad para responder las preguntas que la propia investigación te va a ir soltando, pero no necesariamente las tenías al principio, ¿no? Recuerden eso. Si yo organizo papeles a partir de un sistema de etiquetas que diseñé en el momento 1 y en el momento 3 se me ocurre una pregunta que no se me ocurrió que yo iba a tener, ese sistema de etiquetas no está preparado para resolver esa pregunta, ¿no? Si yo voy etiquetando todo como personas, y de pronto en el momento 3 digo, ay, me gustaría saber todo lo que hay sobre tal cuartel. No lo pensé. Pues ya todo lo que procesé tengo que volverle a pasar por arriba para etiquetarlo con el nuevo sistema. Entonces, de algún modo lo que esto hace es un sistema de etiquetas extremadamente flexible porque se relacionan entre sí, puedo llevar a unas a través de las otras, que me permite responder las preguntas que la propia investigación me va soltando. Yo tal vez no sabía lo que le quería o que yo iba a poder entrar a la 9ª zona militar, yo no sabía que iba a poder entrevistar al señor Rubén, ¿no? Y en cada momento me da la mejor respuesta que como equipo de investigación hemos sido capaces de estructurar con apoyo de esa herramienta. Entonces, ¿dónde está el final?
no sé, cuando nos corran a todos, supongo, ¿no? Cuando no tiene un final técnico, eso es lo que quiero decir, ¿no? No es un tema técnico el del límite. Es un proceso de investigación continuamente avanzando, ¿no? Y en cada momento te ofrece la herramienta, lo que le has dado históricamente, cada vez le das más, cada vez te responde más cosas. Para ir cerrando, no sé si quisieran agregar, tanto Javier como Mariana, algún comentario para cierre final. Gracias por la invitación. Okay. Y tenemos un hermoso programa de servicio social. Este es el momento en el que yo revelo mi verdadera agenda, ¿no? En el cual los prestadores y prestadoras de servicio social pueden participar en distintos aspectos de todo esto y en otras cosas de Comisión Nacional de Búsqueda que nada tienen que ver con los desaparecidos de la contrainsurgencia y con nosotros específicamente. Hay personas del CIMAT haciendo servicio social, hay gente de matemáticas, criminalística, arqueología, historia, etnohistoria, y si ustedes no estoy seguro si hay un servicio social aquí, pero asumo que sí, es posible vincularlos, ¿no? Entonces, bienvenidos sean, que siempre faltan manos y sobre todo manos técnicas, ¿no? Entonces, de jóvenes profesionistas. Si quieren, están interesados, puede ser a distancia, también esa es una cosa atractiva de un servicio social, sobre todo para personas que siguen cursando, que tienen periodos de exámenes, ¿no? Pueden ustedes administrarlo de manera relativamente flexible, lo cual fotocopiar cosas en una oficina tiene menos flexibilidad, puede que también menos interés social. Bueno, en fin. Gracias. Listo, bueno, pues un poquito para abonar a la cuestión del servicio social. Aquí tenemos cuando menos a personas de nanotecnología y biomédicas. Pues Mariana da clases en biomédicas y ¿a qué más? A bioquímica y a biólogos moleculares. Estoy en el posgrado de biológicas, bioquímicas y biomédicas de la UNAM, entonces... Si la buscan para ver qué publica, pues va a publicar sobre SARS-CoV-2 y al mismo tiempo está haciendo estas maravillas. Así que si quieren hacer servicio social con este gran equipo, creo que es una muy buena oportunidad para transversalizar sus conocimientos, que creo que es algo bien relevante y con impacto social. Para ir cerrando esta conferencia, me gustaría agregar nada más que es lamentable cuando hay una persona desaparecida que hay que buscar y cuando tenemos que utilizar Big Data para encontrarles, solo lo hace más complejo. Y bueno, con esto le agradecemos al maestro Javier Yankelevich que nos haya acompañado el día de hoy y a la doctora Mariana Martínez. Y les damos un fuerte aplauso, por favor. Les haremos llegar por correo electrónico su constancia, agradeciéndoles la participación del día de hoy. Y sin más, para las personas que también están acompañándonos por la transmisión, nos vemos en octubre con la siguiente conferencia del Laboratorio de Tecnociencias. Mi nombre es Christopher Cedillo y soy el coordinador de este laboratorio, así que los esperamos pronto. Gracias.